Todo progresaba ahora regularmente: teatro, actores, actrices y vestuario. Todo iba adelante, pero aunque no surgieron nuevos grandes obstáculos, Fanny pudo observar antes de que hubieran transcurrido muchos días que no todo era constante satisfacción para los mismos que integraban el grupo escénico, y que no se veía en el caso de presenciar una continuidad de aquella unánime alegría que casi se le hizo insoportable al principio. Todos empezaron a evidenciar sus respectivos motivos de disgusto. Edmund tenía muchos. Totalmente en contra de su criterio, se llamó a un escenógrafo de la capital, que estaba ya trabajando, lo que venía a incrementar los gastos considerablemente, y lo que era aún peor, la resonancia del acto que se proponían celebrar. Y su hermano, en vez de dejarse guiar efectivamente por él en cuanto a la intimidad de la representación, repartía invitaciones a todas las familias que se encontraba al paso. El propio Tom empezó a enojarse por la lentitud con que progresaba la obra del escenógrafo y a sentir el fastidio de la espera. Había aprendido su papel, todos sus papeles, pues se había encargado de cuantos podían conjugarse con él de mayordomo, y estaba impaciente por actuar, y a medida que pasaba los días de tal suerte desocupado, se le hacía cada vez más evidente la insignificancia de todos sus papeles reunidos y se sentía más propenso a lamentar que no se hubiese elegido otra comedia. Fanny, que se prestaba siempre a escuchar atentamente y era a menudo la única oyente que se tenía a mano, fue la obligada confidente de las quejas y aflicciones de los demás. Así, se enteró de que todos pensaban que Mr. Yates declamaba horriblemente, de que a Mr. Yates le había defraudado Henry Crawford como actor, de que Tom Bertram hablaba tan aprisa que nadie le entendería una palabra, de que la señora Grant lo estropeaba todo al reírse de continuo, de que Edmund estaba muy atrasado en el estudio de su papel y de que era un verdadero suplicio trabajar al lado de Mr. Rushworth, incapaz de decir una sola frase sin necesidad de apuntador. Se enteró asimismo de que el pobre Mr. Rushworth se le hacía muy difícil encontrar a alguien que quisiera ensayar con él. También él expuso su queja a Fanny, lo mismo que los demás, y ella veía de un modo tan claro cuanto hacía su prima María para rehuir a su prometido y la innecesaria frecuencia con que se ensayaba la primera escena entre ella y Mr. Crawford, que pronto la invadió el terror de tener que escuchar nuevas quejas de aquel. Lejos de verles a todos contentos y divertidos, descubrió que cada uno por su lado deseaba algo que no tenía o daba motivos de disgusto a los demás. Unos consideraban su papel demasiado corto, otros demasiado largo. Nadie prestaba la debida atención, nadie sabía por dónde había que aparecer, si por la derecha o por la izquierda. Nadie quería seguir un consejo, como no fuera el mismo que lo daba. Fanny consideraba que los preparativos de la representación le brindaban a ella ocasión de divertirse inocentemente tanto, por lo menos, como los demás. Henry Crawford trabajaba bien, y para ella era un placer deslizarse a la sala del teatro y presenciar el ensayo del primer acto, no obstante el efecto que le producían ciertos parlamentos de María. Esta, según le parecía a Fanny, trabajaba a sí mismo muy bien, demasiado bien, y a partir de los primeros ensayos los comediantes se acostumbraron a tener a Fanny por todo público, y a veces como apuntador, otras como simple espectadora. Solía serles muy útil, por lo que ella podía juzgar. Henry Crawford era con mucho el mejor actor de todos. Tenía más seguridad que Edmund, más capacidad que Tom, más talento y más gusto que Mr. Yates. A ella no le gustaba como hombre, pero tenía que reconocer que era el mejor actor, y sobre este punto pocas opiniones había que difiriesen de la suya. Mr. Yates, por supuesto, protestaba de su insipidez y monotonía, y llegó al fin el día en que Mr. Rushworth se dirigió a ella con semblante sombrío para decir: ¿Cree usted que hay algo de maravilloso en todo eso? Por mi vida y mi alma que, lo que es yo, no puedo admirarle, y entre nosotros, esto de ver a un individuo pequeño, corto de talla, de aspecto vulgar, erigido en primer actor, resulta muy ridículo, opino yo. A partir de aquel momento hubo un resurgimiento de sus antiguos celos, que María, al hacerle concebir la actitud de Crawford mayores esperanzas, poco trabajo se tomaba en disipar, y las probabilidades de que Mr. Rushworth llegara a saberse algún día su papel quedaron mucho más reducidas. Que consiguiera hacer de sus intervenciones algo tolerable, nadie lo soñaba siquiera, excepto su madre. Esta, precisamente, lamentaba que el papel de su hijo no fuera más importante, y aplazó su desplazamiento a Mansfield para cuando los ensayos estuvieran más adelantados y se pudiera incluir en los mismos las escenas en que él debía intervenir.
pero los otros limitaban sus aspiraciones a que tuviera presente el pie y la primera línea en cada uno de sus parlamentos y fuera capaz de seguir el apuntador en lo demás. Fanny, compasiva y bondadosa, no se tomó poco trabajo en enseñarle el modo de aprender, orientándole y ayudándole cuanto podía, intentando forjar una memoria artificial en él, hasta aprenderse ella misma todas y cada una de las palabras de su papel, pero sin conseguir que el hombre hiciera muchos progresos. Es cierto que ella acusaba muchas sensaciones desagradables, de inquietud, de aprehensión, pero esto mismo, unido a otros motivos que reclamaban su tiempo y su atención, hacía que se hallase tan lejos de quedarse sin ocupación o sin ser de utilidad en medio de todos ellos como de encontrarse sin un compañero de desdichas. Tan lejos de no verse requerida en sus horas libres como de no ver requeridos sus sentimientos de compasión. Quedó demostrado que la melancolía que se apoderó de ella en los primeros momentos carecía de fundamento. Ahora resultaba que circunstancialmente era útil a todos, y acaso había en su espíritu más paz que en ningún otro. Además era mucho el trabajo de aguja que había que hacer y para lo cual se requería su ayuda, y que tía Norris reconocía que estaba tan atareada por otras partes como los demás. Era evidente por la forma en que exclamaba: «Vamos, Fanny», decía, «que esta es una temporada deliciosa para ti, pero no debes estar siempre paseando de aquí para allá, echando continuas ojeadas a los ensayos así, de continuo. Te necesito aquí. Yo me he esclavizado, hasta casi no poder tenerme en pie, para confeccionar el traje de Mr. Rushworth, sin que hubiera necesidad de comprar más tela, y creo que ahora puedes ayudarme a montarlo. No hay más que 3 costuras, lo dejarás listo en un abrir y cerrar de ojos. Ya me consideraría yo feliz si solo tuviera que realizar la parte ejecutiva. Tú prefieres rodar por ahí, ya lo sé, pero si nadie hiciera más de lo que haces tú, poco adelantaríamos». Fanny tomó su labor pacíficamente, sin proponerse siquiera protestar, pero tía Bertram, más amable que la otra, dijo en su defensa: «No es de extrañar, hermana mía, que Fanny esté maravillada. Todo eso es nuevo para ella, bien lo sabes. A ti y a mí solía entusiasmarnos una representación teatral, y así me ocurre todavía ahora, y en cuanto pueda disponer de algo más de tiempo me propongo dar también yo un vistazo a los ensayos de la obra. ¿De qué trata la comedia, Fanny? No me lo has contado nunca». «Por Dios, no le hagas preguntas ahora», terció tía Norris. «Fanny no es de las que pueden hablar y trabajar a un tiempo. La comedia trata de promesas de enamorados». «Creo», dijo Fanny a tía Bertram, «que se ensayarán los 3 actos mañana por la noche, y esto le daría a usted ocasión de ver a todos los actores de una vez». «Mejor será que esperes a que hayamos colocado el telón», aconsejó tía Norris. «Dentro de un par de días quedará colocado. Tiene muy poco sentido una obra representada sin telón, y mucho tengo que engañarme para que no lo encuentres bellamente rematado con festones». Al parecer, Lady Bertram estaba muy resignada a esperar. Fanny no podía compartir la paciencia de su tía. Pensaba demasiado en lo que se preparaba para el día siguiente, pues, si se ensayaban los 3 actos, Edmund y Miss Crawford actuarían juntos por primera vez. El tercer acto contenía una escena que tenía para ella un especial interés, escena que ella deseaba y temía ver cómo sería interpretada por los dos. No había en la misma más tema que el amor. El caballero tenía que definir en qué consiste un casamiento por amor, y la dama tenía que hacerle poco menos que una declaración de amor. Fanny había leído la escena una y otra vez con muy amargas, muy encontradas emociones, y esperaba el momento de verla representada casi como algo excesivamente interesante. Ella no creía que la hubiesen ensayado ya, aunque fuese en privado. Llegó el día siguiente. El plan para la noche seguía en pie, y al considerarlo, no disminuía la inquietud de Fanny. Estuvo trabajando muy diligentemente bajo las orientaciones de su tía, pero su diligencia y su silencio ocultaban la ausencia y ansiedad de su ánimo, y hacia mediodía se refugió con su labor en su cuarto del este, a fin de eludir todo compromiso relacionado con otro ensayo más, que ella juzgaba totalmente innecesario y que Henry acababa de proponer, de las escenas del primer acto con María Bertram, deseosa a un tiempo de disponer de algunos momentos para sí y de ahorrarse la visión del infeliz Mr. Rushworth. Al atravesar el vestíbulo vio que Mary y su hermana se aproximaban procedentes de la rectoría, lo que no alteró sus deseos de retirarse a su querido refugio, y en su cuarto del este llevaba meditando y trabajando alrededor de un cuarto de hora, sin ser molestada, cuando vino a interrumpirla un ligero golpecito a la puerta, seguido de la entrada de Miss Crawford. «¿He acertado?» «Sí».
Este es el cuarto del este, mi querida Miss Price. Le ruego que me perdone, pero acudo a usted expresamente para suplicarle su ayuda». Fanny, en extremo sorprendida, procuró acreditarse como dueña del aposento a través de las obligadas cortesías, y dirigió su mirada a la reluciente parrilla de su chimenea desprovista de brasas, con expresión de pesar. «Gracias, no siento frío, nada de frío. Permita que me quede aquí unos momentos y tenga la bondad de escucharme las intervenciones que tengo en el tercer acto. He traído mi libro, y si usted quisiera prestarse a ensayar conmigo, le quedaría tan agradecida. Hoy vine aquí con el propósito de ensayarlo con Edmund, solo los dos, a última hora de la tarde, pero él no está preparado, y aunque lo estuviera, no creo que yo pudiese salir del paso con él sin antes haberme curtido un poco, pues la verdad, hay 2 o 3 frases que... ¿Será usted tan amable? ¿Verdad que sí?». Fanny fue de lo más cortés en sus contestaciones afirmativas, aunque no pudo darlas con voz muy segura. «¿Ha dado alguna vez, por casualidad, un vistazo a la parte a que me refiero?», prosiguió Miss Crawford abriendo su libro. «Aquí está. No le concedía gran importancia al principio, pero ya le digo yo que, por ejemplo, fíjese en este párrafo, y en este, y en este. ¿Cómo voy a ser capaz de mirarle el rostro y decir tales cosas? ¿Se atrevería usted a hacerlo? Y aún de todos modos, usted es su prima, y ahí está la gran diferencia. Debe usted ensayarlo conmigo, de modo que pueda imaginarme que usted es él y acostumbrarme gradualmente. A veces tiene usted algo que recuerda a él». «¿De veras? Haré lo que pueda con toda mi voluntad, pero tendré que leer el papel, pues de memoria casi no lo sé». «Es natural que no lo sepa en absoluto. Lo leerá usted, desde luego. Manos a la obra. Es necesario tener 2 sillas a mano para que usted las lleve hasta la boca del escenario. Aquí están, excelentes sillas escolares, que no fueron hechas para un teatro, diría yo, mucho más adecuadas para que se sientan en ellas pequeñas niñas y las golpeen con sus pies mientras aprenden la lección. ¿Qué dirían su institutriz y su tío al ver que las usamos para tales fines? Si pudiera vernos Sir Thomas en estos momentos, sin duda se tiraría de los pelos, pues estamos ensayando por toda la casa. Yates está bramando en el comedor, puede oírle al subir por la escalera, y el escenario está ocupado, naturalmente, por ese par de ensayadores infatigables, Agatha y Frederick. Si cuando llegue el caso no lo hacen a la perfección, habré de asombrarme. Dicho sea de paso, entré a echarles un vistazo hace 5 minutos y se estaban precisamente en uno de los momentos en que procuran no abrazarse, y Mr. Rushworth se encontraba a mi lado. A mí me pareció que el hombre empezaba a moscarse, de modo que intenté distraerlo lo mejor que supe, y a tal efecto le susurré al oído: «Tendremos una excelente Agatha. Hay algo tan maternal en sus maneras. Es tan perfectamente maternal su voz y su expresión. ¿No le parece que hice bien?». El muchacho se puso de buen humor en el acto. «Bueno, vamos por mi soliloquio». Mary empezó, y Fanny le prestó su concurso con toda la sensación de modestia que la conciencia de estar sustituyendo a Edmund tenía forzosamente que producirle, pero con un semblante y una voz tan auténticamente femeninos que difícilmente podían sugerir la presencia de un hombre. Ante semejante anhalt, sin embargo, Miss Crawford tenía suficientes arrestos, y habían llegado a la mitad de la escena cuando un golpecito en la puerta introdujo una pausa, y la entrada de Edmund, a continuación, suspendió el ensayo. Sorpresa, admiración y alegría produjo en los 3 el inesperado encuentro, y como Edmund venía para lo mismo que había llevado a Miss Crawford allí, la admiración y el placer era de presumir que serían más que momentáneos en los 2. También él había traído su libro y buscaba a Fanny para rogarle que le permitiese ensayar con ella, ayudándole a prepararse para la noche, ignorando que Miss Crawford se encontrara en la casa, y grande fue el júbilo y la satisfacción que mostraron por verse así casualmente reunidos, poniendo de relieve la coincidencia de las respectivas intenciones y coincidiendo también ambos en elogiar los amables oficios de Fanny. Esta no podía igualar el entusiasmo de la pareja. Su espíritu quedó anonadado bajo la vehemencia expresiva de los 2, y sintió que le faltaba demasiado poco para convertirse en nada para ellos, para hallar algún consuelo en el hecho de que ambos la hubiesen estado buscando. Ahora podrían ensayar juntos. Edmund lo propuso, insistió, suplicó, hasta que la damisela, que ya al principio no estaba mal dispuesta, no pudo seguir negándose, y Fanny ya solo le sirvió para apuntar y observarles. Se le concedió indudablemente la investidura de juez y crítico,
y con insistencia le rogaron que se prestara a ejercer tales oficios y les hiciera notar todas las faltas que cometiesen. Pero sus sentimientos se revolvían contra ello. Ella no podía, no quería, no se atrevía a intentarlo, aunque por otros motivos hubiera existido un reconocimiento de su autoridad en la crítica. Igualmente su conciencia la hubiera privado de aventurarse a manifestar su desaprobación. Demasiado era lo que en su fuero interno hallaba de censurable en una función casera respecto de la modestia o la moralidad. Tener que apuntarles era ya bastante para ella, y en alguna ocasión fue más que bastante, pues no siempre pudo estar atenta al texto del libro. Mirándoles a ellos se olvidaba de sí misma, e inquieta por la creciente vehemencia que Edmund ponía en sus acentos, llegó, en un momento dado, a cerrar el libro para mirarles en el preciso instante en que él necesitaba su ayuda. El hecho se atribuyó a la muy comprensible fatiga de Fanny, a quien no se regatearon frases de agradecimiento y de compasión, si bien es cierto que la pobre muchacha merecía que la compadecieran mucho más de lo que ellos seguramente nunca llegarían a sospechar. Por fin terminó la escena y Fanny se esforzó en añadir sus expresiones de elogio a los cumplimientos que los otros dos se hacían mutuamente, y cuando estuvo sola de nuevo y en condiciones de recapacitar sobre todo lo ocurrido, se sintió inclinada a creer que aquellos pondrían en la interpretación de sus papeles, indudablemente, tal realismo y sentimiento que ello, por sí solo, habría de asegurarles el éxito, a la par que constituiría una exhibición muy pesarosa para ella. Sin embargo, cualquiera que fuese el efecto que le produjese, tendría que resistir de nuevo el embate cuando llegase el día. El primer ensayo regular de los 3 actos iba a tener lugar, en efecto, aquella misma noche. La señora Grant y los Crawford se comprometieron a volver para ello lo antes posible, después de la cena, y todos los que habían de intervenir esperaban el momento con gran ansiedad. Parecía existir con tal motivo un difundido espíritu de jovialidad. Tom se mostraba satisfecho por el gran paso que se daba hacia el fin perseguido. Edmund estaba de buen humor desde el ensayo de la mañana, y todos los pequeños roces e inconveniencias parecían haberse esfumado por todas partes. Todos estaban alerta e impacientes. Las damas se pusieron pronto en movimiento. No tardaron en seguirlas los caballeros, y exceptuando a Lady Bertram, a tía Norris y a Julia, todos se reunieron en el teatro antes de la hora prevista, y después de iluminarlo lo mejor que pudieron, teniendo en cuenta que no estaba aún terminada la instalación, quedaron esperando nada más que la llegada de la señora Grant y los Crawford para dar comienzo. No se hicieron esperar mucho los Crawford, pero llegaron sin la señora Grant. Resultó que no podía acudir. El doctor Grant se había sentido indisposición en la que poco creía su linda cuñadita, y no podía prescindir de su mujer. «El doctor Grant está enfermo», proclamó Mary con irónica solemnidad. «No ha dejado de estar enfermo desde el momento en que, hoy, no probó un bocado de faisán. Le pareció que estaba duro, retiró el plato y no ha dejado de sufrir desde entonces». Ahí estaba el gran desencanto. No poder contar con la señora Grant era algo realmente desastroso. Su agradable carácter y jovial conformidad hacían siempre de ella un valioso elemento para el grupo, pero ahora su concurso era absolutamente necesario. No podían representar, no podían ensayar a satisfacción sin ella. Todas las ilusiones puestas en aquella velada quedaron destruidas. ¿Qué iban a hacer? Tom, que a su cargo tenía el papel de granjero, estaba desesperado. Después de una pausa de muda perplejidad, empezaron algunos ojos a volverse hacia Fanny y un par de voces a decir. Si Miss Price tuviera la bondad de leer el papel, inmediatamente vióse acosada de súplicas. Todos la rogaban, hasta Edmund le dijo, «Hazlo, Fanny, si no ha de serte muy desagradable». Pero Fanny siguió resistiendo aún. No podía soportar la idea de mezclarse en aquello. ¿Por qué no podían pedírselo igualmente a Miss Crawford? O mejor, ¿por qué no se había retirado a su habitación, ya que había presentido que allí estaría más segura, en vez de querer presenciar el ensayo? Ella sabía que había de irritarla y entristecerla. Ella sabía que su deber era mantenerse lejos. Ahora recibía el justo castigo. «Solo tiene que leer el papel», dijo Henry Crawford con renovada insistencia. «Y yo creo que lo sabe de memoria, palabra por palabra», agregó María, «pues tuvo ocasión de corregir a la señora Grant en 20 puntos el otro día. Fanny, estoy segura de que lo sabes de memoria». Fanny no pudo negarlo, y como todos perseveraban en sus ruegos, como Edmund repitiese su deseo, hasta con una expresión de confianza en su bondad, al fin tuvo que ceder. Procuraría hacerlo lo mejor que pudiese.
Todo el mundo quedó satisfecho y ella quedó abandonada al temblor de un corazón entregado a las más violentas palpitaciones, mientras los demás se preparaban para empezar. Empezaron, sí, y como estuvieran demasiado metidos en su propio ruido para que pudieran sorprenderles algún otro ruido inusitado procedente del otro lado de la casa, habían adelantado ya algo en el ensayo cuando de golpe se abrió la puerta de la habitación y Julia, apareciendo en el marco de la misma, con el rostro despavorido, exclamó: «Ha llegado papá, ahora mismo acaba de entrar en el vestíbulo».